Indicaciones dadas. Adelante, doctor. La sala es toda suya. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de clase el día de hoy. Estimados amigos que se encuentran aquí reunidos el día de hoy, un gusto saludarlos, ya llegando prácticamente a pocos días de recibimiento del año 2025, perdón. Entonces nosotros lo estamos cerrando en capacitaciones constantes y eso es bastante interesante porque nos permite a nosotros darnos cuenta de que no existe momento ni circunstancia como para poder seguir en una constante capacitación, ¿sí? Muy bien. El tema que nos convoca, como ustedes ya saben, está relacionado a los tópicos de la redacción. Hay una exigencia para poder redactar. De hecho, vamos a hablar de algunas nociones preliminares sobre los contextos del por qué hoy en día tanto se habla de los factores de redacción, a qué se debe, porque fácilmente lo que antes se establecía respecto a lo que vienen a ser, pues, lógicamente, eh, eh, la oralidad, ¿no? Y uno creía que el sistema procesal penal iba a ser imperante a un 100% de la oralidad, pero eso no es cierto porque tenemos un sistema que es mixto. Al ser un sistema mixto, sabemos que es imperante la oralidad y también es imperante la escrituralidad. Ambos son bastante importantes y cada uno tiene su propia esencia, ¿no? Es decir, hablar de las cuestiones de la oralidad y hablar de la escrituralidad. Si nosotros nos recordamos un poco, el sistema procesal penal actual que tenemos goza de lo que viene a ser una mixtura. No es un sistema procesal penal antiguo de inicio que se creía que iba a ser solamente imperante las cuestiones de la oralidad de por medio. ¿Y por qué un poco, si nosotros recordamos un poco la historia, el sistema procesal penal actual, lo que se denomina todavía a la fecha nuevo Código Procesal Penal, data del año 2004 que nació como plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura. Eso nosotros lo sabemos, ¿no? Ingresó como plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura el año 2004 y poco a poco se ha ido implementando a nivel nacional. De hecho, la implementación del código del año 2004 no ha sido de una forma uniforme. No es que todos los distritos judiciales se han implementado en el Código Procesal Penal del año 2004 de manera uniforme, sino que esta se ha dado de manera gradual, siendo los últimos distritos judiciales el Distrito Judicial de Lima Centro y Lima Este, que hace 3 años aproximadamente ya han tenido la implementación del Código del año 2004. Pero antes de esa implementación del Código del año 2004, nos recordamos la génesis de todo esto, que en los años 2000, 2001, lógicamente 2002 también, ya se hablaba del tema de la reforma, ya se hablaba de la reforma procesal, del cambio procesal por aquellos entonces. Y lo que se decía es que se iba a dejar de lado los temas de escrituralidad, ¿no? Para pasar netamente al contexto de la oralidad. De hecho, el principio emblema que para aquellos entonces se tenía era precisamente la oralidad, la expresividad, la forma de hablar, pero esa oralidad se dieron cuenta que era imposible la implementación y ahí la confusión. La confusión del por qué, porque muchos creen que cuando se habla del contexto de oralidad agrupa todo el sistema procesal penal, ¿no? Entonces uno dice, hay que hablar del corte de oralidad pensando que va a agrupar todo el sistema procesal penal y ese es un gran error, ¿no? Ese es un gran error porque luego se dieron cuenta que el factor de la oralidad solamente era imperante al juicio oral primigeniamente. Por eso es que nuestro Código Procesal Penal, cuando habla del contexto de la oralidad, se ciñe fundamentalmente en un principio bastante interesante, como viene a ser el principio de oralidad. Pero no es el único principio porque tienes el principio de inmediación, el principio de publicidad, ¿de acuerdo? Y el principio de contradicción. Es decir, ni siquiera el juicio oral, al ser una etapa estelar del sistema procesal penal, es imperante al 100% de la oralidad, porque existen otros principios que van a respaldar lo que va a venir a ser el desarrollo precisamente de la etapa estelar del proceso, como viene a ser el juicio oral. Sin embargo, sigue siendo imperante el contexto de la expresividad, ¿no? Posteriormente se dieron cuenta de que no solamente iba a ser juicio nuestro sistema procesal penal común, o sea, el sistema procesal común no solamente
iba a ser juicio si no se dieron cuenta que había incluso una etapa, la etapa intermedia, y la etapa intermedia iba a haber los famosos controles de acusación, los controles de sobreseimiento, un control formal y un control sustancial. Y todos estos controles se va a advertir precisamente en la etapa intermedia del sistema procesal penal, ¿no? Entonces uno decía, ah, correcto, entonces sigue existiendo la oralidad, oralidad en juicio oral, oralidad en etapa intermedia y a nivel de la investigación preparatoria como tal, también hay una serie de audiencias, ¿no? Dentro de las audiencias, bueno, audiencia de prisión preventiva, prórroga de investigación preparatoria, por ejemplo, ¿no? La audiencia de tutela de derecho también por mencionar. Entonces, en esos sistemas de audiencia, sí es imperante, por supuesto que sí, el tema de la oralidad, la forma de expresarse, la forma de comunicarse, la forma de disertar. Ahí es importante cómo hablamos, qué decimos, qué transmitimos, y para ello debemos conocer, lógicamente, lo que vienen a ser técnica de litigación oral, estilo de litigar, oratoria jurídica, persuasión jurídica, es decir, la forma como nos expresamos determina la esencia de un abogado. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que era imposible sostener una oralidad absoluta, sino que el sistema procesal penal iba a ser mixto. Y de hecho, se dijo que no iba a imperar al 100% el contexto de la oralidad, sino que iba a ser mixto, porque por un lado se actúa situaciones de oralidad, de forma de hablar, y por el otro lado, la escrituralidad de por medio. Entonces, nuestro sistema procesal penal, como muy bien nosotros lo conocemos, rige ambos, oralidad por este lado y por el otro, la escrituralidad. Así como la oralidad, se necesita práctica y conocimientos importantes como lo que les acabo de señalar, técnica de litigación oral, estilo de litigar, persuasión jurídica, argumentación jurídica, que también vamos a desarrollar, porque una cosa es la argumentación jurídica hablando y otra cosa es la argumentación jurídica escrita. Entonces, todos esos contextos devienen en cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos comunicamos, qué transmitimos. Y eso se necesita de conocimientos teóricos, pero sobre todo el reforzamiento a través de la práctica. Pero esa es la forma de cómo nos expresamos. Al ser el sistema procesal penal mixto, entonces se dijo que también iba y impera, dicho sea de paso, el contexto, doctores, de la escrituralidad. Entonces tenemos un sistema procesal penal imperante también, doctores, a nivel de la escrituralidad. En el caso de la escrituralidad también es un arte. No todos escriben, no todos redactan, ¿no? Diariamente, a veces cometemos el error de el copy-pegue y a veces se abusa de la inteligencia artificial, entonces ya no somos, pues, no todos obviamente, pero se ha dejado de ser lo que antes se tenía en cuenta respecto a lo que venía a ser las cuestiones, por ejemplo, de investigación. Las personas investigaban más, hoy en día investigan menos, se cansan de leer, no leen bastante, leen poco, nada, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, hoy, ¿qué leyeron? Ahí está la muestra clara de que la persona no le gusta leer, entonces eso deviene en un factor de ignorar cosas, ¿no? Y al ignorar cosas, lógicamente en el ámbito jurídico cada día somos menos abogados, ¿ya? Menos abogados, porque leemos poco, vamos ignorando varias cosas, ¿ya? Y así como el hábito de la lectura a veces se pierde también la esencia de redacción. No todos redactan. Por ejemplo, hoy domingo, ¿cuántos redactaron? ¿Qué redactaron? ¿Redactaron algo? ¿Un artículo, una nota, una tesis, un temario? ¿Redactaron algo? Ahí van las exigencias. Entonces, vamos a ver en esta clase cuestiones importantes de la redacción y vamos a empezar señalando que una de las cosas que hoy hace el abogado, aparte de expresarse, aparte de hablar, es redactar. El abogado redacta y si no redacta, tiene que redactar. Y desterrar el modelito. Desterrar el famoso copy-pegue. Tiene que saber redactar en su esencia. ¿Y qué va a redactar? Bueno, depende, porque lógicamente si pertenece al Ministerio Público, si pertenece al ámbito del litigio, o si pertenece al Poder Judicial,
a la defensa pública, dependiendo dónde se encuentra, nace su esencia de una redacción. Por ejemplo, nosotros recordaremos que existe redacción a nivel fiscal. Y cuando hablamos de las redacciones a nivel fiscal, yo tendría que saber qué emite un fiscal. Si yo no sé qué emite un fiscal, ¿cómo yo podría saber qué voy a redactar? Es imposible que yo sepa qué redactar si no sé qué emite un fiscal. Entonces, aquí, a efecto de que no sea un monólogo de la clase, sino que existe interacción, la pregunta es, ¿qué proyecta o qué redacta el fiscal durante el proceso de investigación? A ver, vamos, doctores. ¿Qué redacta el fiscal durante el desarrollo de un proceso de investigación? ¿Qué redacta un fiscal? Vamos, ¿qué redacta? El fiscal redacta tres cosas, que tiene su brazo derecho, por supuesto que sí, el asistente de función fiscal, pero le dotan una atribución bastante interesante a quien es el titular del ejercicio de la acción penal. Entonces la pregunta cae por su propio peso, ¿qué redacta, qué emite el fiscal? El fiscal emite tres cosas. ¿No? ¿Y cuáles son las tres cosas que emite el fiscal? Bueno, acá voy viendo su participación. Ojo, estoy dando lectura a su participación. Muy bien, Gisela, providencia y disposición de este requerimiento. Muy bien, Luis, emite lo que son las disposiciones, por ejemplo. Claro. Lógicamente existe toda una técnica y lo hemos estado viendo tanto en la primera clase como en la segunda clase, porque estoy en la tercera, sobre cómo se redacta básicamente, por ejemplo, una disposición fiscal, cómo se redacta un requerimiento, ¿no? Y por ahí también las reacciones en las cuestiones de los proveídos. Pero para yo saber redactar cada uno de ellos tendría que entender qué es una disposición. Porque si yo no sé qué es una disposición, no voy a saber qué redactar. Una disposición es un documento que emite un fiscal a través del cual se toma una decisión. Esa es una disposición. Disposición, por ende, se establece igual a decisiones. Disposición igual a decisión fiscal. Durante el desarrollo del proceso de investigación siempre se va a tomar decisiones. Y estas las toma el fiscal, las asume el fiscal, las proyecta el fiscal. Ahora, no lo proyecta a través de una verbalización, no lo proyecta a través de una expresión, lo proyecta a través de la escrituralidad, ¿no? A través de algo escrito. Y dentro de ese escrito se proyecta, que es el término adecuado que se utiliza, se proyecta lo que ustedes me acaban ya de mencionar. Disposiciones, ¿no? Y las disposiciones tienen una serie de derivados, por ejemplo. Pregunta, porque yo sé que ya a estas alturas también somos bastante familiares al contexto de la emisión de lo que son naturalmente las disposiciones. Entonces, vamos, estimado participante, ¿qué es o qué tipos de disposiciones vosotros conocen? ¿O qué disposiciones conocemos? Vamos, ¿qué tipo de disposiciones se conoce? ¿Qué tipo de disposiciones conoce con ustedes? A ver, doctores, vamos, me señalan los tipos de disposiciones. ¿Qué tipo de disposiciones conocen? Hay una gran variabilidad, ya sé, pero ¿qué tipo de disposiciones han escuchado hablar? Muy bien, tenemos por ejemplo aquellas disposiciones conocidas como de apertura de investigación, de formalización, de archivo, de recalificación, de incorporación, de conclusión, disposición de elevación de actuados, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos, lógicamente, estimados participantes, deviene en el cuadro de decisiones. Hay una decisión que toma el fiscal siempre durante el desarrollo del proceso de investigación, ¿no? Justo cuando estoy viniendo aquí para el dictado de la clase, hubo un operativo. Entonces, ese operativo que se desarrolló se ha plasmado lógicamente a través de una decisión fiscal, ¿no? Es decir, los allanamientos y demás cuestiones se dan, claro, en base a los requerimientos, pero ese requerimiento nace de una disposición fiscal. Siempre todos los actos de investigación que se van a desarrollar nacen siempre de una disposición, ¿ya? Las disposiciones no son igual a los dictámenes fiscales. De hecho, un dictamen, esa denominación de dictamen fiscal, proviene del Código de 1940, de lo que todavía se denomina el viejo Código Procesal Penal. Entonces, el fiscal va a proyectar disposiciones y el asistente de función fiscal, el brazo derecho del fiscal, va a coadyuvar con ello en la redacción de una disposición. Ya. Luego teníamos los proveídos, que son de mero trámite. Diariamente al Ministerio Público llega una gran infinidad de escritos que se tienen que proveer. Escrito que llega, escrito que se provee.
Escritos solicitando copia, apersonándose, solicitando la reprogramación de la declaración, aportando medios probatorios o los diferentes escritos que presentan las instituciones públicas o privadas. Todos estos documentos que diariamente llegan al Ministerio Público, todos estas tienen que tener un orden y ese orden es a través de los proveídos, son las providencias, dan orden a los diferentes escritos que llegan. Y luego se tiene los requerimientos, que es lo que hemos visto también en la sesión de clase pasada, y los requerimientos se formulan, ¿no? A diferencia de la autonomía de la disposición, que es una decisión del fiscal, que lógicamente puede contravenir que la defensa no esté de acuerdo con el contenido de la disposición, pero no hay una audiencia de control de disposición, ¿o sí? A ver, vamos a ver. ¿Existirá una audiencia de control de oposición, de control de disposición? ¿O las disposiciones se ponen en el conocimiento de G para que éste evalúe? No, son de carácter autónomo, no se pone de conocimiento, no hay absolutamente nada, son disposiciones y decisiones fiscal. Muy diferente es el caso de los requerimientos fiscales. Los requerimientos sí incluso tienen audiencia. Por ejemplo, un típico caso de un requerimiento, el de prisión preventiva, ¿no? Y ese requerimiento que lo formula el fiscal, cuando evalúa el Código Procesal Penal, encuentra los presupuestos materiales, los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena superior a 5 años, o el peligro procesal, con sus dos aristas, peligro de fuga o peligro de obstaculización procesal, entonces formula un requerimiento al JIP, al juez de investigación preparatoria. El JIP no se hace ningún problema porque ante dicho requerimiento lo que va a hacer es programar fecha y hora para la audiencia. Entonces el debate de ese requerimiento se da a través de una audiencia, ¿no? Se da a través de una decisión por parte del juez. Ahora, no todos los requerimientos necesariamente recaen en una audiencia. Por ejemplo, el requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones o el requerimiento de levantamiento de secreto bancario, ¿ya? Estos requerimientos que ahora acabo de mencionar, ¿se debaten a través de una audiencia? No. ¿O es que existe una audiencia de control de requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones? Digo, ¿no? Tal vez exista, no lo conozco. O existe un requerimiento, o existe una audiencia de control de requerimiento de levantamiento del secreto bancario. ¿Existe una audiencia? No, no existe una audiencia. Esto lo resuelve el juez sin necesidad de audiencia. Emite la resolución correspondiente, bien sea declarándolo fundado o infundado, pero es una decisión que en todo caso el justiciable lo adopta como tal, ¿ya? Veamos ahora lo siguiente. Mira, bueno, esos son los requerimientos. En el caso del fiscal, ¿qué emite en todo caso el abogado litigante? Pues hay varios escritos también. Por ejemplo, voy a preguntarles a ustedes, ¿qué escritos presenta o qué escritos creen ustedes que redacta un abogado litigante particular en materia penal? Enumérenme, ¿no? Porque yo sé que cuando yo les acabo de señalar qué emite el fiscal, pues quienes están en la fiscalía lógicamente lo conocen, ¿no? Sería un crimen no conocerlo. Pero no todos están en la fiscalía. Entonces, quienes se dedican al ámbito del litigio particular o quienes están haciendo prácticas en un estudio jurídico, la pregunta es, ¿qué escritos presenta un abogado particular? Muy bien. A ver, vamos a ver. Escritos, a ver, muy bien, Gisela. Gisela me dice apersonamiento, ¿qué otro escrito más? Ofrecimiento de pruebas, reprogramación de diligencias, constitución en actor civil, ¿no? Muy bien. Y los típicos casos, por ejemplo, de lo que viene a ser, pues, doctores, un escrito de reprogramación de diligencias testimoniales o indagatorias, ¿no? De apersonamiento. ¿Correcto? Escrito de designación de abogados, designación conjunta. O sea, estas vienen a ser los escritos que presenta el abogado litigante particular. Y esos escritos se proveen, pero fíjense que eso es lo que es, lógicamente, o incluso los escritos solicitando copia, ¿no? Entonces hay una gran variabilidad de escritos que escriben los abogados, por eso, de hecho, a quien es abogado le dicen letrado. Y el letrado va más allá del hecho de leer, porque aparte de eso también tiene que saber redactar, ¿no? Entonces, todos esos escritos hay que redactarlos bien. ¿Cuál es el problema y qué cosas a veces se evidencian? No, uno tiene que cuidar mucho su forma de redactar. O sea, hay otros que incluso utilizan las redes sociales y redactan mal, ¿no? Hay una pésima redacción.
Entonces, más o menos tú vas leyendo de quién es su redacción y te vas dando cuenta qué nivel cultural suelen tener, ¿no? Porque lo dice todo, es muestra un botón la forma de redactar. Entonces, a veces el abogado puede creer, lógicamente, que el estar con terno, lógicamente creer que una buena corbata, un buen peinado, etcétera, ayuda pues a dar un marketing de impacto y que las personas lo vean y dicen, ah, doctor, ¿no? Pero yo les comento que yo he conocido muchos abogados que están muy bien vestidos, ¿no? Una corbata carísima, muy bien cortados el cabello, una buena camisa blanca impecable, muy bien planchado y demás, camisa con gemelos, Rolex y demás contextos, pero cuando el escrito que presentan, el escrito, por ejemplo, solicitando o haciendo observaciones a la disposición de formalización de investigación preparatoria, o presentando una denuncia deja mucho que desear. Y eso va también para abogadas, ¿no? Entonces uno dice, ¿quién lo redactó? ¿Lo redactó el abogado? ¿Lo redactó el pasante, el practicante? ¿Quién lo redactó? Y no hay perdón para el abogado, porque por más que lo hubiese redactado el practicante o el pasante, el abogado tenía la obligación de tener que revisar el escrito antes de presentar. Entonces, la carta de presentación inicial en el ámbito procesal no es como vengas vestido, no es qué perfume usas. Ahora, con eso no estoy diciendo que no vengas vestido ni nada, porque eso más deviene, doctores, en los contextos, por ejemplo, de lo que viene a ser, ¿no? Eh, Otro factor es el marketing jurídico, de ahí ese es diferente, pero lo que estoy diciendo es que a veces tú ves eso y dices, bueno, dice mucho, ¿no? De alguien a quien se le llama letrado que no haya redactado bien. Entonces, por eso hay que mejorar en nuestra redacción, hay que practicar la redacción y hay que conocer reglas generales, ¿no? Para ambos lados, no solamente para el fiscal, porque también el abogado litigante podría decir, mira, pero esta formalización de investigación preparatoria tiene errores en redacción. Es más, ni siquiera errores, tiene horrores en redacción. Entonces, fíjense ustedes que es algo bastante importante, ¿ya? Claro, y por eso que podríamos decir incluso la vestimenta es algo secundario, porque lo primero es el conocimiento que tiene. Eso es básico. ¿Cuánto conoce? ¿Cuánto sabe de parte general, de parte especial, de parte procesal? Eso es lo primero. Y a lo segundo, yo lo aplico en el contexto de lo que es la forma en la que habla también, cómo se expresa, cómo dialoga, su forma de interactuar, la forma en la que le escuchamos, cómo se manifiesta, dice mucho de su personalidad, ¿no? Y lo tercero es cómo redacta. Su redacción tiene que estar muy buena, tiene que ser impecable. Y en el cuarto punto, ya, en el cuarto punto, recién pues viene a ser los aspectos de cómo está vestido y su propia imagen y demás contextos, que también es importante, pero eso está en el punto número cuatro, quinto, ¿no? No tiene que ser al revés, ¿ya? Bueno, entonces, todo eso porque diariamente se redacta. Como diariamente se redacta, hay muchas observaciones que se hacen a los escritos, incluso a la disposición de requerimientos y proveedores. Y hay un mayor nivel de exigencia en una redacción. Por ejemplo, vamos a ver, claro, algunos utilizan el chat GTV, etcétera, pero fíjense ustedes que hay una serie de problemas ahí. Pero bueno, vamos a ver algunas cuestiones de recomendaciones iniciales. Eh, a veces depende de qué redactamos, sobre todo en escritos mucho más amplios, como podría ser una sentencia, como podría ser la redacción de requerimientos fiscales, como una acusación, como un sobreseimiento, un requerimiento mixto, un escrito mucho más abundante, haciendo observaciones por parte del abogado litigante particular, por ejemplo, a la acusación fiscal. Entonces, estas redacciones son mucho más amplias. Cuanto más amplia es la redacción, lógicamente, doctores, vamos a ver que ahí hay más posibilidades de errores en la ortografía, ¿no? En el uso de los signos de puntuación, en el uso de los párrafos, ¿no? Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando, por ejemplo, a veces redactan o leen un libro, entonces el estudiante me dice, "Ah, un libro y tiene muchas ganas de leer, ¿no? Entonces, tiene muchas ganas de leer, agarra su libro y empieza a leer, pues, ¿no? Pero no llega ni siquiera a esas tres hojas. Mira, yo le voy a preguntar algo. No llega ni siquiera a tres hojas y ya le da sueño. Se duerme. Lo otro se aburre. Lo otro ya no sabe qué hacer, no entendió, ¿no? Entonces él dice, pero a ver, voy a volver a leer otra vez.
y empieza a leer otra vez y nuevamente le agarra el sueño, no entiende, no sabe. Yo le pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De quién está leyendo o es que la redacción será malísima? A ver, pregunta, porque a usted les ha pasado o no les ha pasado que en algún momento han leído algo y les ha dado sueño. Y todavía para evaluación, ¿no? Entonces a veces te dicen, te voy a dar este libro, léalo todo. Entonces tú estás leyendo y te da sueño, ¿no? Y tú dices, pero ¿qué pasa si yo le estoy poniendo ganas a ver mi café? Intentas, asimilas un poco y te da sueño, pero a veces ¿quién es el problema? Ya, alguien me dice, del lector que tiene ojo perezoso. Mira, ¿saben qué? Hay libros muy pésimamente redactados. Hay libros que están muy mal redactados. Están agrupados en un solo párrafo toda la hoja. Entonces, lógicamente la persona se cansa, no entiende, no hay un punto y coma, no hay un punto seguido, no hay un punto aparte. Entonces, lógicamente la persona que empieza con ganas no entiende la lectura porque es un sancochado, pues, el texto. Entonces la persona luego cree y dice, ah, tengo falta de comprensión lectora. Entonces, creo que la culpa es mía. Y no siempre la culpa es de quien está leyendo. A veces, mucho cuidado con lo que lees. Lo que estás leyendo está pésimamente redactado muchas veces. Se no pasó un filtro. Finalmente, no es como antaño, pues hoy en día cualquiera puede publicar un libro. Ya no es como antes, que pasa un libro con un valor científico. Entonces, mucho cuidado en lo que tengamos que leer. Claro, lo otro es que tú seas una persona que no tiene, no te concentras mucho, tienes un déficit de concentración, o lo otro es que sencillamente no logras interpretar porque el libro que estás leyendo es mucho más técnico, y eso es cierto también. Existen libros bastante técnicos que solamente lo entienden quien está especializado en el tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede a veces? De que existen libros de derecho que son bastante técnicos, jurisprudenciales, dogmáticos. Entonces lees y obviamente no lo vas a entender porque no tienes un cimiento de base y te pierdes, es natural. Pero existen otros libros que están muy mal redactados, ¿no? Y eso no puede ser posible. Entonces, lógicamente, el que está leyendo no entiende, pero no es su problema. Es porque lo que está leyendo está mal. Ya, bueno. ¿Y eso cómo diferenciamos? Hay una serie de recomendaciones en las cuestiones de redacción. Una de ellas está relacionado a que cuando los textos hay que separarlos a través de párrafos. O sea, tiene que haber un párrafo y entre cada párrafo, entre 8 líneas o máximo 9 líneas. Y luego tendría que haber otro párrafo con un punto aparte. Es decir, cerrar ideas. Acá cierro idea, punto aparte, cierro otra idea con otro punto aparte y ahí vamos esquematizando. Ahora, cada párrafo puede tener pues un total, digamos, de 5 líneas, 6, 7 líneas, dependiendo qué vas a redactar. El punto está en que cuando tú agrupas en párrafos se entiende mejor, es más sencillo. Entonces, quien redacta en párrafo, incluso un término jurídico, cualquier persona que ni siquiera es abogado lo va a entender. Por eso es que hay otros que dicen, uy, esto sí lo he entendido, está clarito, explica bien, claro, porque más que te explica bien, ha redactado bien. Más que explicarte bien, ha redactado con términos sencillos, ha utilizado muy bien el punto seguido, ha utilizado muy bien el punto, ha agrupado en párrafos, ¿no? Ha señalado ejemplos sencillos, entonces entendiste. Pero el otro que te metió con todo y una pésima redacción, entonces lees, no entiendes ni camote. Y no es tu problema, ¿no? No es tu problema. Pero claro, eso no es uniforme. Hay otro que no leen o leen, piensan en las musarañas, hay de todo, pues no, pero bueno. Uno de los errores más frecuentes que uno advierte en las cuestiones de redacción de textos grandes es que el que ha redactado a veces pone unos cuantos conectores lógicos, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, uno lee un texto grande, ¿no? Le dicen, por ejemplo, un requerimiento de acusación. Por ejemplo, una disposición de formalización o, por ejemplo, un escrito de denuncio de demanda. Entonces lo empiezas a leer y empiezas a leer, bueno, fulano de tal, en tal lugar, empero, punto aparte, empero,
émpero, y tú lees el texto y encuentras un total de 15 émperos. O si no encuentras asimismo, 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 asimismo. O sea, te ha presentado su escrito, o en el caso de los estudiantes, te ha presentado su proyecto de investigación, te ha presentado su tesina, te está presentando un informe. Entonces, primer error que no lo agrupan en párrafos. Y si lo agrupan en párrafos, el conector que sigue es asimismo, asimismo, por lo tanto, émpero, y por ahí alguien lo mete finalmente. Y, y el resumen, pues, es un total de 50 hojas, es un total de 30 hojas, y encuentras ese primer error, ¿no? Que son la falta de utilización de los conectores. ¿Y por qué? Por falta de lectura, es por falta de lectura y es por falta de conocimiento qué conectores tenemos en las reglas iniciales para redactar, ¿ya? Claro, o a veces, claro, a veces tú encuentras en el texto toda vez, ya te da una migraña de encontrar a cada rato el conector lógico toda vez, entonces hasta te aburre leer, ¿no? Porque no entrelazan, pues no se entrelaza una idea con la otra idea. Entonces, un hombre de derecho, un estudiante de derecho, a quien le llaman letrado, no puede hacer eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una prueba en esta noche, qué tan buenos somos redactando. Y para saber qué tan buenos somos redactando, no es necesario que redacte. Yo no me podría decir, profe, usted está loco, porque ¿cómo es posible que no es necesario que redactes para que yo pueda saber qué tan bueno eres redactando? Porque claro, existen cuestiones básicas en la redacción. Por ejemplo, vamos a ver, acá les voy a cambiar de diapositiva. Doctores, vamos. En esta noche, hoy estamos 29, ¿no? ¿Podrían señalarme todos los conectores lógicos que conozcan? A ver, redacten, señalen en el chat todos los conectores lógicos que conozcan. Porque ya sabemos que los conectores lógicos entrelazan una idea con otra idea, ¿verdad? ¿Cierto? Los conectores lógicos entrelazan un concepto con otro concepto. Entonces, yo les pido a ustedes, como una forma de autoevaluación, no una evaluación general, ahora saber primero nuestro nivel, ¿no? Es como decir, yo quiero darle una cura a la enfermedad, primero yo tendría que saber de qué estás enfermo. Yo quiero mejorar en redacción, tendría que saber qué cosas me están faltando, ¿no? Yo quiero mejorar en técnica de litigación oral, entonces tendría que saber qué cosas me están faltando. Entonces, yo les invito a ustedes, ahora, vamos a pedir un poquito más de exigencia. Eh, mm, Pongan como mínimo 5 conectores lógicos que suelen utilizar. 5 conectores lógicos. A ver, 5 conectores lógicos que podrían señalar ahí en el chat, es una autoevaluación. Ustedes mismos se están evaluando. A ver, 5 conectores lógicos que puedes señalar. Vamos, a ver, les voy a dar como un minuto para que usted me plasmen 5 conectores lógicos que conozcan. A ver, si no conoce, ya pues más o menos te estás dando cuenta de qué falencias uno va teniendo, ¿no? O puede ser que tengamos a la inversa, de que tú señales cerca de 20 conectores, entonces estás muy bien, porque tienes los conectores lógicos. Habría que ver qué otra cosita se estaba faltando. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Enumere. Porque porque cuando empiezas a redactar requerimientos, disposiciones, sentencias, por ejemplo, observaciones a la acusación, es decir, escritos amplios o denuncias o demandas. Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Hay qué conector lógico estás utilizando, cuántos tienes, cuántos conoces, y parece mentira, tal cual a veces nosotros nos expresamos, escribimos, no en todos los casos, pero a veces tal cual nos expresamos, escribimos. Entonces, si tú conoces varios conectores lógicos, también al momento de expresarte,
seguramente lo vas a utilizar, ¿ya? Entonces, es una evaluación que ustedes mismos están haciendo en esta noche. ¿Cuántos conectores? Ahora, si no saben, no hay ningún problema, ¿no? Porque estamos para aprender, se aprende. Entonces, pero hay que saber identificar qué nos está faltando, ¿no? Para poder corregir. Bueno, acá muy bien, Silvana. Giselle no es por tanto, por ende, por consiguiente, Silvia aparte de, aunque de, Silvana, pero también porque además, Luis asimismo toda vez por lo tanto, Jorge asimismo por lo tanto, Silvia por otro lado, por el contrario. Ah, ok, perfecto, muy bien. A ver, ya, excelente a todos los que están participando. Yo les voy a mencionar, ustedes tienen aquí en las PPTs algunos conectores lógicos existentes, ¿ya? Solamente voy a mencionar algunos. Incluso para que ustedes luego lo puedan profundizar, porque esto es muy importante, existen clases de conectores lógicos. ¿Sabían ustedes que existe una clasificación de conectores lógicos? Existe la función de cada conector y luego existen los conectores. Es decir, no se trata de que yo ponga cualquier conector lógico al momento de redactar. Cada uno tiene una función. Es importante que yo lo sepa y el abogado es importante que lo tiene que saber. Es importante que lo sepa el estudiante de Derecho, el estudiante de Derecho también, porque precisamente en la universidad se van formando las columnas vertebrales, ¿no? Las columnas, los cimientos, la base es universitaria. Si en la universidad hemos sido muy flojitos, entonces te tienes que forzar el doble. Pero si en la universidad estás muy bien, entonces ya es una base bastante interesante, ¿ya? Pero bueno, entonces, existe, como le decía, clase de conectores lógicos, solamente por mencionarles algunos, tenemos causal, consecuencia, contraste u oposición, adversativos, adición u orden, ¿ya? Esto ustedes lógicamente existen más, solamente estoy mencionando algunos. Cada uno tiene su propia función y luego tenemos los conectores, ¿no? Porque, a causa de, puesto que, con motivo que, por ende, por esta razón, por lo tanto, en consecuencia, luego, más, aunque si no, sin embargo, no obstante, al contrario, a pesar de, si bien, más bien, antes bien, aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar, o sea, cada uno de ellos, que en este caso les acabo de mencionar los adversativos, ¿no? Son clases de conectores lógicos. En esencia, si tú pones eso en tu redacción, va a decir mucho de la calidad de profesional que eres, ¿no? Porque si alguien te presenta un buen escrito bien redactado con palabras, se nota. ¿No les ha pasado que cuando han leído, por ejemplo, un trabajo de algún colega, de algún compañero universitario, te dice, "Ah, qué bonito está redactado, lo sientes, pero has leído y dices, esto no sé, pones, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que no, a veces está mal redactado. Y a veces no te das cuenta porque tú no sabes cuáles son las reglas en la redacción. Entonces, lo que terminas es sin entender, ¿no? Ese es el otro factor, ¿ya? Bueno, otro aspecto que se evidencia, no menos importante, es el uso de la tilde. Hay personas que redactan bien, ¿no? O sea, plasman ideas, pero el problema está en el uso de la tilde. Entonces tú vas viendo ahí y te das cuenta que las palabras no llegan, que hay muchas palabras que deberían llevar tilde, no tienen tilde. Y hay palabras que se han tildado cuando no tendrían que haberse tildado, ¿no? Y para eso es importante conocer algo tan sencillo como la diferencia entre una tilde y un acento, ¿no? A ver, vamos con esta pregunta. ¿Qué diferencia existe, doctores, entre tilde y acento? Vamos. Diferencia encontramos entre tilde y acento, estimados participantes? A ver, a ver, vamos. Tilde y acento, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay?
entre tilde y acento. A ver, ¿qué diferencia vamos a ir leyendo? Porque luego acá vamos a mencionar algunas cuestiones interesantes en el contexto, por ejemplo, de la redacción jurídica, pero yo les estoy preguntando algunas diferencias entre lo que viene a ser tilde y acento. Básico, ¿no? No se recuerdan de su profesora en primaria, etcétera, cuando era la que decía, a ver, vamos a ver el marco de diferencia entre lo que es la tilde y entre lo que es el acento. A ver, ¿qué diferencia existe entre tilde y acento? Responda. ¿Cuál tiene la rayita oblicua? ¿Cuál posee la famosa rayita oblicua? ¿La tilde o el acento? Se dice que el que posee la rayita oblicua es la tilde, ¿no? Y que todas las palabras tienen acento. Y el acento es la mayor fuerza de voz. Y todas las palabras tienen fuerza de voz, pero no necesariamente dichas palabras se tildan. Para que se tilda, tiene que haber lo que se denomina las reglas del uso de la tilde. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, cuando las palabras llevan tilde, digamos, han escuchado ustedes hablar de las agudas, llanas, estrújulas y sobreestrújulas, ¿correcto? Nos vamos recordando el nivel primario o secundario, cuando nos han empezado a enseñar, nos han reforzado en el uso de la tilde. Cuando se tildan las palabras denominadas agudas o cuando se tildan las palabras agudas, cuando terminan en NS o en vocal, ¿no? ¿Se recuerdan? Y cuando, por ejemplo, se tildan aquellas palabras denominadas llanas o las palabras llanas, cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Se recuerdan? Y las esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde. Sí, las esdrújulas o sobreesdrújulas siempre llevan tilde. Siempre llevan tilde. Entonces, esas son reglas del uso de la tilde que al momento de redactar debemos saber, ¿no? Hoy en día cuando redactamos con la laptop, la computadora, entonces también. A veces cuando a menudo no ponen tilde, dicen, ah, sí, pero ¿qué tanto puede variar un texto si yo no puse la tilde? Varía, de hecho, bastante, ¿no? Bastante al momento de una redacción porque tiene que existir, pues, lógicamente, un orden, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos, doctores, aquí, acá voy a continuar acá, miren, el punto. Muy bien, Marcos, gracias. Por ejemplo, en el caso del punto, eh, voy a preguntarles algo bastante sencillo. Miren, ustedes recuerdan, y eso es un contexto ya de cultura general y tema de redacción. Miren, ¿quién no conoce el signo dólar? Conocemos el signo dólar, ¿cierto? Por ejemplo, la S y ahí un palito, el signo dólar. Entonces, o el signo soles, dólar o soles, lo que fuera. Pero después del signo soles, la pregunta es, ¿va el punto o no va el punto? Después del signo soles, ¿va el punto o no va el punto? A ver, ¿va o no va? Porque uno dice, 500 soles, entonces no va a poner la S, la rayita y punto. ¿Va o ya no va? Y esta es una regla de cultura general del uso del punto. ¿Sabían ustedes que por regla general ya no va el punto? ¿Sabían ello? Y hace más de un año, si la memoria no me falla, o hace 2 años, creo.
La gramática dijo que ya no va. Y yo sé que algunos dicen, pero ya pues hasta dónde estamos llegando, un punto nada más que cambie en el signo de soles, pero ahí ingresa mucho que tanto nosotros estamos relacionados en el tema de estos signos de puntuación, ¿no? Del uso del punto, de la coma, que la gramática misma señala. O sea, es tanto igual que nosotros sabemos que existen modificaciones al código y debemos estar actualizados. Lo mismo en la regla de la redacción también, ¿ya? Muy bien. Entonces dice, por un uso de, yo coloco el punto, por uso común, claro, lo que pasa es que ya no va el punto, ¿ya? Por regla de la gramática. Busca ahí en Google, inteligencia artificial, lo que fuera, ya no va el punto. Antes sí iba el punto. Pero fíjense ustedes que es una cuestión tan sencilla, pero que dice mucho de cuánto nosotros pues vamos poniéndole énfasis al momento de redactar. Hay algunas cuestiones más básicas que si después del signo de interrogación o después del signo de exclamación va el punto, no. Por ejemplo, que tu oración terminara diciendo, ¿y quién fue el culpable? Y obviamente hay un signo de interrogación que se cierra y va el punto. La pregunta es, ¿después de ese punto va otro punto o no? Digamos que tu texto termina con un interrogante o que el párrafo termina con un interrogante. ¿Va a un punto o ya no va a un punto? A ver, ya no va, ¿cierto? Claro, entonces fíjense ustedes que existen estas reglas que por su naturaleza son reglas genéricas, la cual nos hace evidenciar cómo tenemos que utilizar lo que viene a ser por los signos de puntuación. Todos estos aspectos, doctores, son importantísimos, son vitales, ¿ya? Muy bien, no es un punto menor. Ya el uso de la coma lo dejo porque ya vamos a ver. Antes de pasar a la sentencia, ¿y qué es una sentencia? ¿No? Y luego vamos a mencionar, hay un aspecto bastante importante, de hecho yo les recomiendo que ustedes puedan comprarse los libros de redacción, ¿no? Los libros de redacción son interesantes. Otro aspecto son las muletillas, ¿ya? Miren, hay algo bastante importante que teóricamente nos dicen que a veces se comete al momento de redactar la redundancia. O sea, es redundante, y es redundante escribiendo, pero también puede ser redundante hablando. No voy a dejar de lado el tema de quién es redundante la forma de expresarse, pero vamos a pasar a hablar de la redundancia al momento de escribir. A ver, ¿qué será un escrito redundante o una denuncia redundante? ¿Qué es la redundancia? A ver, doctores, ¿qué es redundante? No, y dicen, no, está redundando. No, pero mire, su escrito tiene 80, una redundancia. ¿Qué es la redundancia? Ya, muy bien, Giselle Mes, que dice lo mismo. Ya, muy bien. O sea, ¿dice lo mismo o dice un sinónimo? O ya no es necesario, porque no repite la misma palabra, ¿o sí? Utiliza un sinónimo. Vamos a ver, mire, siempre nosotros tenemos que irnos al diccionario, o si no es el diccionario, tendremos que irnos, bueno, al diccionario de la Real Academia Española, que finalmente el que nos da las precisiones. Y el diccionario de la Real Academia Española señala redundancia, del latín redundantia. ¿Qué significa? Uno, sobra o demasiada abundancia de cualquier cosa o en cualquier línea. Dos, repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. Tres, cierta repetición de la información contenida en un mensaje que permite, a pesar de la pérdida de una parte de esta, reconstruir su contenido. ¿Por qué se produce la redundancia? Vamos a ver. Se produce por pobreza léxica. Si uno quiere ganar músculos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer ejercicio, ir al gimnasio y levantar peso, comer bastante proteína o consumir proteína para que gane masa muscular, ¿no? No podría estar y ganar masa muscular estando echado en la cama, en el sillón, ¿no? Rascándose la cabeza, el codo, la barriga, etcétera. Imposible, pues que va a ganar masa muscular.
O lo mismo cuando alguien quiere bajar de peso, ¿no? Sin ejercicio, ¿cómo vas a bajar de peso? Es imposible. La persona quiere ser un buen orador, quiere expresarse, quiere saber comunicarse, pero no hace nada para ello. Lo mismo sucede en el caso de la redundancia porque se establece que esto se debe a muchos factores. Primero, de que no existe un orden de lo que tenemos que plasmar. Lo otro es que existe una pobreza léxica, pero yo, sobre todo en el caso de la pobreza léxica, lo acuño al tema del conocimiento de conectores o al factores importantes de agrupación de párrafos, ¿no? O de contenido léxico. Entonces hay una pobreza léxica porque no lee bastante. Entonces tiene pocas ideas que va a plasmar y ya vas identificando. Entonces tú me preguntas, ¿y cuántos libros ha leído? ¿No? O sea, como para que no se ofenda. Y le dices, le mencionas tales autores, por ejemplo, en materia penal. Fío Rojas Vargas, Frank Almanza Mirano, Neira Flores, ¿no? Entonces, pues, a ver, recomiéndame algún libro de Neira Flores. Entonces la persona no sabe qué libro tiene Neira Flores. O recomiéndame un libro, a ver, doctor Frank Almanza. No conoce. A ver, un libro, Gunter Jacobs. No conoce. Entonces ya tú te vas dando cuenta, o a ver, háblale de una novela, ¿no? ¿Quién escribió Gallinazo sin pluma? O sea, la persona no sabe quién escribió Gallinazo sin pluma. A ver, ay, no me recuerdo, ¿quién escribió La ciudad y los perros? La persona, tú te vas dando cuenta que hay una pobreza léxica. Y lo cierto es que lamentablemente nosotros no estamos habituados a leer libros, textos, novelas, sino a veces estamos acostumbrados a leer periódicos, farándula, ¿no? Videitos, entonces hay una pobreza léxica. Tú no te das cuenta, pero cuando te expresas, uno va evidenciando algunas pobrezas léxicas, o lo otro es cuando redactas. Sobre todo se nota más cuando uno redacta. Tú te das cuenta, ah, mira, pésimo. Y a veces hay quienes son tan críticos, claro, leen el Condorito. O sea, es que claro, el tema de las redes pues hacen que muchos no lean. Ya, bueno, entonces, ¿qué nos dicen? ¿Por qué se produce la redundancia? Se produce por pobreza de léxico, aunque en rigor no se definen igual. En un escrito es frecuente el uso indistinto del pleonasmo y la redundancia. ¿Qué es el pleonasmo? Es aquella figura de construcción que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para el recto y cabal sentido de ella, pero con la cual se da gracia y vigor a la expresión. Por su parte, la redundancia consiste en la repetición o uso excesivo de la palabra o concepto. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas situaciones. Miren, vamos a ver, ya, miren. Está muy bien redactado si alguien dice, subió para arriba, lo está presentando su denuncia y dice, y el denunciado, Felipe Jiménez, subió para arriba, donde encontró a la persona tal. ¿Está bien decir subió para arriba? ¿O cómo debería ser escrito? Ya, ¿cómo debería ser? O la persona cuando habla dice, no, pero luego ha subido para arriba, pues. ¿Y dónde se encuentra Juan? Ha subido arriba. O has encontrado a Ricardo, ha bajado abajo. Y hay otro que todavía te dice, abajo ha bajado. ¿O no? ¿Han escuchado hablar de personas que así se expresan? Abajo ha bajado. Claro, si tú pones subió al segundo piso, distinto, ¿no? O se encuentra en el segundo piso, está en el tercer piso, diferente. Pero decir subió arriba, ¿no? Sería suficiente con decir subió. Ahora, lo otro, cuando se dice, ¿y dónde está el delincuente? Salió afuera. Está muy bien decir salió afuera. Y otro dice, no, no se dice salió afuera, se dice salió hacia afuera. Entonces, ¿estará bien decir salió hacia afuera?
A ver, ¿estará bien decir eso? ¿Cómo tendrías que decir? No dicen, no, sí, perdón, no sé cómo, salió hacia afuera. Entonces, no se dice así, salió afuera. ¿Salió afuera? O sencillamente sería decir, o está bien. No sé, no, a ver, yo le voy preguntando, pues, porque a veces sin darnos cuenta empezamos a expresarnos de esa manera. Suficiente con decir salió, salió. O tú puedes salir hacia adentro. O hay otro que dice ingresó hacia adentro. Y otros, adentro ingresó. Claro, entonces sencillamente salió, ¿no? Y hay otros que te dicen, a ver, pero ¿podrías decirme a tu criterio qué significa? Y la persona dice, bueno, en mi opinión personal, ¿he escuchado o no ello? Me dice, a ver, a tu criterio, ¿podría decirnos en qué consiste el lavado de activo? En mi opinión personal, ¿está bien decir en mi opinión personal? Sencillamente en mi opinión, pues. ¿Por qué pones en mi opinión personal? ¿Correcto? Síndrome de depresión de... Bueno, ahora, hay otro que te dice, miren, viene el año 2025. Ah, qué bonito el año 2025. Y dígame, ¿qué vas a hacer? Tengo planes futuros. Entonces hay cuestiones que uno utiliza eso, ¿no? O cuando el profesor está, escribiendo en la universidad, está y el alumno le está escuchando y dice, no te acabo de entender, profesor. ¿Puede repetir de nuevo? ¿Has escuchado o no ello? Repite de nuevo. Y ya, entonces ya te vas dando cuenta, ¿no? O cuando alguien te dice, a ver, ya, pero todo lo que usted ha dicho en su exposición, profesor, resuma brevemente. Resuma brevemente, ¿está bien? A ver, resuma, profesor, brevemente, pero... Y todavía lo ponen pero al final, ¿no? Ahora, y, claro, es una situación que uno tendría que identificar, tendrías que grabarte, tú mismo escucharte, o dar a otra persona que te escuche y se va dando cuenta de cómo te estás expresando, o cuando tú escribes, léelo otra vez y te vas a dar cuenta que hay algunos errores, o leas a otra persona para que lo lea y ahí vas identificando qué cosas están mal. Entonces, si alguien dice, a ver, repita de nuevo, resuma brevemente, ¿no? O como le decía, a mi opinión personal, y hay otro que todavía es, lo vi con mis propios ojos. Yo lo vi con mis propios ojos lo que estaba haciendo. Y hay otro que dicen, ay, pero ¿qué ha pasado esto? No, fue un error involuntario. Ya, pero eso del error involuntario depende, ¿no? Porque puede ser un error voluntario. Pues si es error, es una equivocación y debería ser un error, suficiente un error, ¿ya? Porque si es voluntario no es un error, pues tú lo quisiste hacer. O cuando alguien dice, a ver, son las elecciones, pero ¿cuál es el resultado final? Entonces, hay cuestiones que no nos damos cuenta o lo utilizamos, ¿no? Sobre todo cuando alguien dice, bueno, descubrí por primera vez, en el caso del funcionario sí hay un tema porque, bueno, algunos dicen que hay que decirle solamente funcionario. Técnicamente sí, pues, o sea, no tendría que ser funcionario público, sino sencillamente el funcionario, ¿no? Y son todos estos temas, fíjense ustedes, son todos estos temas en los cuales nos van a permitir a nosotros corregir. Cuando nos corregimos, entonces vamos a mejorar, ¿ya? Vamos a mejorar. Bueno, todo eso es importante conocerlo primigeniamente para que cuando vayamos a redactar,
tengamos los cimientos, la base que ponemos, que quitamos, que añadimos, todo ayuda, ¿ya? Y eso es algo básico, no nos van a enseñar, pues, o sea, siendo fiscal no te van a enseñar a redactar, se supone que tú sabes redactar, siendo juez no te van a enseñar a redactar, se entiende que tú sabes redactar, se entiende, pero eso hay que saber estas cuestiones básicas, ¿no? Hay que tener cuestiones básicas. Ya, bueno, ahora vamos a ver. Dicho todo esto, ahora vamos a ver un poco de la sentencia. Vamos a ver algunas cuestiones de la sentencia para ver cómo podemos redactar una sentencia. Depende, porque ustedes saben que la sentencia es la decisión final. De hecho, se va a emitir la sentencia cuando el caso llegue a la etapa de juzgamiento. En dicha etapa de juzgamiento se desarrolla actividad probatoria, ¿no? Se desarrolla actividad probatoria. En dicha actividad probatoria, estimados participantes, ustedes pueden advertir de que el juez va a emitir sentencia. La sentencia puede ser una de carácter condenatoria o carácter absolutoria. Cuando tenga la certeza, estimados participantes, y eso es algo importante que debemos tener en cuenta, cuando tenga la certeza de la comisión de un hecho delictuoso, entonces se va a emitir una sentencia denominada una sentencia condenatoria, ¿no? Cuando se llega al nivel de certeza, se emite lo que viene a ser una sentencia condenatoria. En caso de no existir certeza que se emite, se habla del indubio pro reo, es decir, la duda a quién favorece. La duda favorece al reo, ¿no? O mejor dicho, en este caso tendría que ser que la duda favorece al acusado. Si hay un favorecimiento al acusado en ese sentido, entonces la sentencia tendría que ser absolutoria. Ahora vamos a mencionar, pero ¿qué es una sentencia? A ver, pregunta a la clase, ¿qué entiendes por sentencia? ¿Qué es una sentencia, doctores? A ver, vamos, doctores, a ver, ¿qué es una sentencia? Vamos, lo voy leyendo. ¿Qué es una sentencia? ¿Qué es una sentencia? A ver, la sentencia finiquita el caso en primera instancia, ya, pero ¿qué más es una sentencia? Un fallo judicial, la decisión final de un juez, excelente. A ver, vamos acá. ¿Qué dicen sobre una sentencia? Una resolución es un veredicto final. Ok. En el caso de ser en las PPTs también, doctores, de la sesión de clase, les estoy dejando mi número de WhatsApp. Ustedes lo tienen ahí, el 997-588013. Ya lo pueden anclar. 997-588013. Bueno, ¿qué venía a ser, doctores, el tema de la sentencia? La sentencia es una decisión y diariamente nosotros vamos sentenciando. Hay sentencia, vamos sentenciando, tomamos decisiones nosotros diariamente. Vamos sentenciando, por ejemplo, el hecho de decidir dónde pasar Año Nuevo ya es una decisión. Ya vamos sentenciando dónde queremos nosotros pasar Año Nuevo. Lo evaluamos, lo analizamos y en base a ese análisis, en base a esa evaluación, sentenciamos dónde pasar Año Nuevo. Dónde pasar Año Nuevo. Es decir, diariamente vamos sentenciando, ¿correcto? Sentenciando. El hecho de despertar y decidir qué ponernos, vamos tomando decisión, qué almorzar, qué hacer son decisiones.
Por eso es que se dice que la sentencia es una decisión, pero no es una decisión cualquiera, es una decisión final proveniente de una evaluación, de un análisis. Se entiende que todo lo que nosotros decidimos es porque vamos sentenciando, ¿no? Muchas gracias, Nehemías. Entonces, estos factores nos ayudan en ello. Una sentencia, por ende, se habla que es una resolución final o decisión de carácter obligatorio. La sentencia es una resolución final o decisión de carácter obligatorio tomada lógicamente por un juez. En general se establece después de un proceso legal para determinar su culminación. De hecho, la sentencia refleja todo lo aportado por las partes en el proceso legal establecido, es decir, las incidencias, actuaciones de los medios probatorios, alegaciones y otros sus elementos que permiten llegar a una decisión final en el marco de la ley. Bajo este enfoque, una sentencia puede ser resultado de un proceso civil, penal, de acuerdo, entre otros, donde se incluyen fundamentos legales y los hechos más relevantes que sustenten la decisión que en este caso se emitir. Es una sentencia, entonces, la emite el juez y la sentencia viene a ser una decisión. Una decisión, vamos a ver, cuando el caso llega a la etapa de juzgamiento, ¿no? Cuando se hace el desarrollo de la actividad probatoria y sobre todo, como hemos mencionado también, sobre el juez, se va generando una certeza, una convicción de que un hecho se habría dado. Si existe duda, ingresa el indubio pro reo, ya lo hemos dicho, entonces lo que se va a emitir es una sentencia absolutoria en esos casos. ¿Correcto? Sigamos. Aspectos de una sentencia. ¿Qué aspectos de una sentencia podemos encontrar? Vamos a ver, miren, vamos acá. Bajo el marco normativo legal, una sentencia presenta los siguientes aspectos. La sentencia es mandato jurídico preciso, aprueba o rechaza las exigencias de la denuncia o la demanda, hay un fundamento y la sentencia debe ser emitida por un juez, ¿no? Hablamos de esas cuatro características. La sentencia es un mandato jurídico preciso. En este caso expresa la forma específica y con base a la ley la decisión tomada por el juez. Se entiende que el juez siempre se ampara en base al principio de legalidad. Y el principio de legalidad establece que ninguna persona va a ser sentenciada si al momento de la comisión del hecho delictuoso, del delito que se ha perpetrado, su conducta no se encuentra sancionada como tal dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la norma, dentro de la ley. Para emitir una sentencia, dicha conducta tiene que estar dentro del código. Lo que nosotros abrazamos el contexto de la tipicidad. Obviamente la tipicidad ha abrazado el principio de la legalidad. Los dos son uno solo. Son siameses, se juntan en el sentido de que para que yo diga que una conducta es típica, tiene que haber una base legal. ¿Ya? Entonces, cuando fue sentencia, la conducta tiene que estar subsumida. Obviamente hay un mandato preciso. Porque, ¿qué pasaría? ¿Qué delito podría cometer el juez si emite una sentencia cuya pena no se encuentra regulada dentro del ordenamiento jurídico, cuyo delito no se encuentra regulado o aplica una norma que no estuvo vigente al momento de la realización del hecho? ¿Qué delito comete el juez? ¿Qué está haciendo el juez, doctores, cuando sucede eso? ¿No es acaso que está cometiendo prevaricato o no? Prevaricato, pues claro, está cometiendo prevaricato, ¿no? Lo que en algunos países lo llaman como eh, la injuria, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? O prejurio, el prejurio, claro, acá darías ver así algo que no sepas. Pero acá, cuando el juez emite una sentencia y aplica una norma no vigente al momento de la realización de un hecho, entonces está prevaricando, está cometiendo prevaricato. Por eso es que el mandato jurídico de la sentencia tiene que ser preciso. Ya luego vamos a ver los factores de motivación. La sentencia, como nuevamente reitero,
aprueba o rechaza las exigencias de la denuncia de la demanda, ¿no? O sea, porque ni siquiera la acusación fiscal, por eso que decide es el juez, ni siquiera cuando el fiscal formula la acusación necesariamente significa que van a sentenciar a alguien. No necesariamente es así, ¿no? Ya va a depender mucho del desarrollo de la actividad probatoria que se desarrolle precisamente en la etapa del juicio oral para que en base a ello se tome una decisión. ¿Qué podría ser? Ya hemos dicho. Sin embargo, reitero nuevamente, condenar a una persona o absolver a una persona. Eso va a ser la decisión que se va a tomar. Por eso que nos dice aprueba o rechaza las exigencias, en este caso, de la denuncia. ¿Ya? Eh, En los casos emblemáticos, los jueces se enorgullecen de hacer control difuso y no aplicar una ley. Errada. Lo que pasa es que ahí tienes otra figura legal, el tema del control difuso. El control difuso que va a tener una motivación también. De hecho, es una realidad que puede haber leyes en las cuales uno dice, ya, pero ¿quién creó esta ley? A veces, ¿quién creó esta ley? ¿Qué hay detrás de la creación de esta ley? ¿No es acaso que esta ley que se está creando o en su momento se creó es para favorecer determinados intereses? Porque para la promulgación de las leyes tienen que pasar una serie de exigencias para decir, ahora sí, aplicamos esta ley y no hacer un abuso, por ejemplo, o abuso del derecho penal simbólico, que no es otra cosa que el derecho penal populista, ¿no? El derecho penal simbólico es el derecho simbólico, es el derecho penal populista, aquel derecho que se aplica por acá, por allá, por allá, por allá, o sea, se genera leyes a diestra y siniestra para aparentar, para hacer creer que se está administrando justicia cuando eso está, años luz alejado, ¿ya? Tiene que haber una fundamentación, ¿ya? La sentencia puede ser emitida, pero el fundamento, hay que explicar, hay que señalar en base a qué. Tú señalas en sentencias por el delito de feminicidio, cuáles son los medios probatorios que acrediten la exigencia que te pide precisamente el tipo penal de feminicidio, ¿no? Ahí está la fundamentación, fundamentame, señala, explica, una motivación. Y la sentencia, lógicamente, va a ser emitida pues, por un juez, ¿ya? Vamos a ver aquí, eh, mire, cuando ya hablamos de la sentencia, ya, primero vamos a ver el título cuarto, para luego señalar aquí algunos factores. El título sexto, perdón. Estaba prevaricando con usted porque le estaba empezando a señalar otra cosa que no decía. Pero fíjense ustedes qué pasa con el título sexto. La liberación o la deliberación y la sentencia. Así nos señala. La deliberación y la sentencia. Me dice, artículo 392, deliberación. Artículo 392, deliberación. Cerrado el debate, los jueces pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta, lógicamente, en el caso del colegiado. La deliberación no podrá extenderse más allá de 2 días ni podrá suspenderse por más de 3 días. Transcurrido el plazo sin que produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro juzgado. Las decisiones se adoptan por mayoría. Bueno, caso del colegiado, lógicamente. Nos establece el artículo 394 qué requisitos debe tener la sentencia. Pregunta, ¿saben ustedes qué requisitos debe tener la sentencia? A ver, ¿qué requisitos debe contener, estimado participante, la sentencia? ¿Qué requisitos debe contener la sentencia? Requisito de la sentencia. A ver, ya, acá están para, bueno.
ustedes se pueden guiar cuando revisan el artículo 394 del Código Procesal Penal. De hecho, este articulado, es decir, el 394, es la que empieza a hablar de los requisitos de una sentencia. El 324, reitero nuevamente, es la que hace mención a los requisitos expresos señalados en una sentencia, ¿ya? Miren, primero, la sentencia contendrá la mención del juzgado penal, el lugar y la fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes y los datos personales del acusado. Punto número uno, eso contiene. Dos, la enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado. La motivación es el punto número 3, el artículo 394, la motivación, y ahí vamos a pasar pues en cómo son los factores de motivación. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustente con indicación de razonamiento que se justifique. La Corte Suprema en su momento hacía eco a algo que se había advertido y era encontrar motivaciones insuficientes, falta de motivación, motivaciones aparentes, motivaciones ambiguas. Entonces, lógicamente se lanzaba una crítica a la falta de motivación de las resoluciones judiciales. El Tribunal Constitucional criticó, y no solamente esa crítica era para estas resoluciones, no de sentencias, por ejemplo, sino en el caso de los autos de prisión preventiva. En ese sentido, se advirtió el caso de la prisión preventiva, de que tenía motivaciones aparentes, motivaciones superfluas, motivaciones insuficientes. Entonces salió en su momento, como ustedes recordarán, el acuerdo plenario 1-2019, que hablaba dentro de todo lo que lógicamente este acuerdo plenario mencionado, señala, lo pueden ustedes leer, hablaba pues de una adecuada motivación, la debida motivación, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces, la motivación aparente. ¿Cómo es la motivación aparente? Muchas veces uno cree que cantidad es igual a calidad. Y eso pasa incluso con los estudiantes universitarios, que te pueden presentar un escrito de varias hojas, 30, 40, 50. Entonces te presentan y se ve de esta manera gruesito, entonces uno dice, mira, está voluminoso, entonces se entiende que esta persona ha realizado un buen trabajo, está bastante. Sin embargo, le empiezas a leer, revisas y te das cuenta que tiene más cantidad que calidad. Entonces, mira, si esto tiene más cantidad, entonces lógicamente hay que devolver, que reformule otra vez todo ello, ¿sí? Muy bien, doctores. A ver, acá vamos a hacer un pequeño receso. Acá voy a poner un receso de 2 minutos, doctores, breve nada más, y retornamos, ¿ya? 2 minutos.
Ok, continuamos. Continuamos. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que el numeral 3 del artículo 324 me establece que tiene que existir una adecuada motivación y que la motivación tiene que ser clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que serán por probadas o improbadas y valoración de la prueba que la sustente, con indicación de razonamiento que la justifique, también me señala eso, ¿ya? Muy bien, ¿qué más vamos a encontrar? Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo. ¿Qué más? La parte resolutiva con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda, el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumento o efecto del delito, y la firma del juez o jueces. Es decir, en pocas palabras, todo lo que les acabo de mencionar es lo que básicamente va a contener pues esta resolución que estamos teniendo a bien de señalar también para cada uno de ustedes. ¿Correcto? Muy bien, sigamos, por favor. Eh, Hay un expediente, que es el que yo le voy a señalar a continuación. Es el expediente número 00349-2021 PA/TC. ¿Ya? Nuevamente señal. Tenemos un expediente que es el expediente 00349-2021-PA/TC. ¿Qué sucede con este expediente? Eh, este expediente hace mención a los elementos mínimos que debe contener una motivación de una sentencia. Por eso nos establece incluso como una interrogante primigenia, ¿qué elementos mínimos reúne la motivación de una sentencia? Claro, porque sería ilógico que se emita una sentencia al margen que sea condenatoria o absolutoria y yo no sepa por qué se está condenando o yo no sepa, por ejemplo, por qué se está absolviendo. Yo tendría que saber, vamos, ¿por qué condena? Vamos, porque absuelve. Ese es algo vital, ese es algo esencial que yo tengo que conocer, ¿ya? Muy bien. A ver, doctores, hemos llegado a la hora y media de sesión de clase. Ya hemos tenido una clase hoy, de hecho, es la penúltima clase que vamos a tener bueno, para este año. Porque mañana también tenemos una sesión de clase, ya, y luego ya regresamos, me parece, el 3 todavía. Pero vamos a ver, pues, si ustedes, estimados participantes, están despiertos, si se han quedado dormidos, etcétera. Entonces, todo lo que están despiertos, voy a invitarles a que puedan encender su cámara. A ver, doctores, todos los que están despiertos en esta sesión de clase, lo que no se han dormido, ¿ah? Vamos a invitarles, así como pasando lista, vamos a hacer un pequeño repaso de la lista del salón de clase. Ya, hay todo lo que se encuentran ahí, ¿no? Tenemos a varios. A ver, solamente a Raúl Vargas veo, a Sergio, ya. Vamos, doctores, a ver, enciendan sus cámaras, ustedes están llegando a cerca de 40 participantes, para ver, pues ahí pasando lista quienes se encuentran aquí en la clase Zoom, ¿no? Entonces pueden ver las PPTs y todo eso. A ver, vamos, doctores, vamos a ver quiénes se encuentran aquí. Estoy despierto, doctor. Me dice, ya veo a Grecia, por ejemplo, a Raúl Alarcón, a Jonathan, ¿ya? Vamos, doctores, ¿y los demás? Ya, me dicen, están despiertos, pero no los veo. A ver, tengo que verlos, pues, doctores. Vamos, Mariel, lo tengo. Recuerden que ustedes, el evento lo está organizando Cefocap. Cefocap tiene una página, ¿ya? Ok. A ver, vamos, doctores. Tengo problemas con la cámara, ya. Esa me la sé, ya. A ver, doctores. Vamos, adelante ahí con todo lo que está en la cámara. Ujú. Ok, doctores. Muy bien. Ok, entonces,
Vamos viendo todavía, vamos a ver. Últimos 30 segundos para que enciendan su cámara. Ok, ahí voy viendo. Muy bien, doctores. Gracias a lo que han encendido su cámara. Correcto, vamos a continuar. Sé que están ahí, entonces despiertos todavía en la sesión de clase. Ok, vamos a continuar. A ver, vamos. Entonces estábamos viendo que este expediente, yo les mencionaba que es el expediente 00349-2021, PA/TC, nos habla de los elementos mínimos que reúne una motivación de una sentencia. Y me dice, a través del expediente, ya a través del expediente número que acabo de hacer mención, que es la 00349-2021-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló que la motivación debida de una resolución judicial supone la presencia de ciertos elementos mínimos en la presentación que el juez hace de las razones que permitan sustentar la decisión adoptada. Coherencia interna, justificación de premisas externas, suficiencia, congruencia y calificación especial. O sea, exige todo este estándar para la emisión de lo que es técnicamente una sentencia. Todo esto debe contener las sentencias estables. ¿Ya? Fundamento destacado 3. El Tribunal Constitucional ha establecido que la exigencia que las decisiones judiciales o respecto a las decisiones judiciales, lógicamente tienen que ser motivadas. Garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa del justiciable. De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables, ¿no? A todas las personas que estén en el marco, lógicamente, del proceso. Entonces ya hay una exigencia del Tribunal Constitucional para que no se tenga, pues, aquellas motivaciones insuficientes, aquellas motivaciones aparentes, motivaciones incompletas, ¿no? Carente de fundamentación y hay una exigencia en el caso de lo que es el expediente 00349-2021-PA-TC. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a pasar a un factor importante también que está relacionado sobre todo a cómo se tiene que argumentar, ¿no? Este contexto de la argumentación es básica porque la argumentación va de la mano con la adecuada motivación. De hecho, si alguien no sabe argumentar, es porque lo que está diciendo es que no sabe motivar. Y ahí vamos a tener un problema, porque lo que tenemos que saber es que debemos saber una motivación. Entonces, en el caso de la argumentación jurídica, ¿cuál es su importancia? Para empezar, todos nosotros argumentamos de una u otra manera. Así como en las sentencias nosotros sentenciamos porque tomamos decisiones, el hecho de estar en la clase es una sentencia, porque ustedes deciden estar en la clase. El hecho de estar mirando de la clase es una sentencia porque ustedes deciden estar presentes en la clase. Esas son las sentencias cotidianas. Lógicamente, cuando hemos hablado de una sentencia a nivel judicial, es una decisión que adopta un juez cuando se ha desarrollado toda la actividad probatoria y sobre el juez, calco nuevamente, ha generado, por ejemplo, la certeza de la comisión de un delito. Entonces, hay una certeza de la realización del hecho criminal. Punto número uno. Y punto número dos, que ya no nos habla de la cuestión de certeza, sino que en el punto número dos, por ejemplo, nos hace mención de lo que viene a ser la famosa duda. Y ahí ingresa el indubio pro reo y lógicamente la duda siempre favorece al reo, ¿no? Muy bien, vamos a ver. En ese sentido, también todos nosotros argumentamos. Tú argumentas o intentas argumentar, porque en todo caso la argumentación no es cualquier opinión, sino es una justificación en base a algo. Pero claro, tú puedes tener tu propia argumentación en base a tus ideas, en base a tu conocimiento, en base a lo que tú entiendas, entonces vas argumentando. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero en el caso de una argumentación jurídica, el único que obviamente va a realizar una argumentación jurídica es un abogado.
Si tú no eres abogado, me vas a argumentar, pero no me vas a hacer una argumentación jurídica por obvias razones. No eres abogado, pues en pocas palabras, ¿no? Jurídicamente, ¿qué vas a argumentar? Vas a dar una opinión, pero a nivel de una argumentación jurídica, las opiniones se respetan y no se discuten porque no conoce de leyes, pues. Entonces, vamos a ver, ¿qué es y cuál es su importancia? Vamos a ver. La argumentación jurídica es un proceso mediante el cual se presentan razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar una posición legal. En esencia, se trata de convencer a un auditorio, ya sea un juez, un jurado o incluso otros abogados de la validez de la argumentación legal. La base de la argumentación jurídica radica en la interpretación y la aplicación de las leyes procedentes relevantes a un caso en particular. Es decir, yo tengo que fundamentar, tengo que explicar, tengo que señalar. Por ejemplo, voy a hacerles una pregunta genérica y un tipo penal que no es tan complicado, por lo menos en entendimiento, en otras circunstancias sí, pero por ejemplo yo les voy a comentar lo siguiente. Miren, vayamos acá. Vamos, miren. A ver, pregunta, y pero lógicamente sus respuestas para luego argumentar. En el delito de feminicidio, para empezar el delito de feminicidio ya lo conocemos, ¿cierto? Que mata a una mujer, se establece por su condición de tal, eh, se encuentra regulada en el artículo 108b del Código Penal, pero aquí ingresa mi interrogante. ¿Quién es el sujeto activo o bien denominado también autor del delito de feminicidio, doctores? ¿A quién se le acuña autoría en la figura del feminicidio? ¿De quién podemos señalar que es autor del delito en la figura de feminicidio, doctores? A ver, ¿quién es el autor y por qué? ¿Quién es el autor en el delito de feminicidio? Ya, muy bien. Claro, ya, mire. A ver, ¿quién es el autor de la figura del delito de feminicidio? A ver. Tiene que haber pues un autor, hablamos de la cuestión de autoría. ¿Quién es el autor en la figura? Ya, claro, o sea, muchos dicen, y aquí es donde vamos a hacer una argumentación precisamente jurídica, pues, ¿no? Porque yo sé que en el caso de la figura del delito de feminicidio, la gran mayoría, por no decir todo, la gran mayoría dice, bueno, el autor del delito es un varón que mata a una mujer. Entonces, el único que le pueden acuñar autoría del delito de feminicidio. Ahora, yo te digo, pero ¿por qué no puso el legislador el varón que mata a la mujer? ¿Por qué el legislador puso el que mata a una mujer? O sea, lo que sí queda definido es que el sujeto pasivo es una mujer, pero el sujeto activo hay vacíos, ¿o no? Hay un vacío en el caso del sujeto activo, porque me dice el que mata a una mujer. Y él puede hacer mención a un varón o a una mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una relación lésbica, no hay relaciones lésbicas, entonces, en una relación lésbica, por ejemplo, vayamos aquí, en una relación lésbica, por ejemplo, a ver, miren, eh, mm, una de ellas le empieza a ejercer mucha presión a su pareja, le empieza a celar, ¿no? Le empieza a agredir, no solamente psicológicamente, sino físicamente, ¿no? Y luego cuando su pareja lesbiana decide con ella terminar la relación, finiquitar la relación, entonces decide matarla. Y dice la típica frase, si no es de mí, no es de nadie. Entonces yo te pregunto, ¿podría ser feminicidio o no?
Por, ya, ¿podría ser feminicidio? Ahora, si me dice por qué no podría ser feminicidio, ¿cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu argumento para establecer o señalar que no hay en ese caso o no existe feminicidio? ¿Cuál es el argumento? Ujú. Podría ser porque, o sea, claro, podría ser porque el tipo penal no especifica, pero en realidad no es. ¿Pero por qué no es? Ya el tipo penal no dice, ¿no? Pero ¿por qué no es? Algo tiene que haber, es atípico, es atípico. ¿Cuál AP, porfa? ¿Qué dice? El acuerdo plenario es posterior a la reacción del tipo de sujeto activo. Ya, sí, porque hay un acuerdo plenario. Mm, pero, pero todos los acuerdos, diga otra pregunta, ¿no? Sabemos que pueden existir o existen los acuerdos plenarios vinculantes, lógicamente, pero porque dice el acuerdo plenario que tiene características vinculantes, necesariamente tengo que resolver como dice el acuerdo plenario o me puedo apartar, digamos, por una especial motivación. O necesariamente eso dice el acuerdo plenario, entonces cumplo lo que dice el acuerdo plenario o me puedo apartar, reitero nuevamente, por una especial motivación. ¿Me puedo apartar o no? Claro. Claro que sí, me puedo apartar por una especial motivación. Entonces, el acuerdo plenario 1-2016, claro, 1-2016, ¿no? 1-2006, no, 1-2016, me habla sobre que el delito de feminicidio es un tipo penal especial, pero yo fácilmente me puedo apartar. Entonces, por ende, que fíjense que lo que estamos haciendo, doctores, es argumentación. Hay quienes dicen, no, yo creo que sí es feminicidio, entonces vamos argumentando por qué, pero no vamos argumentando en cuestión de opinión, sino que ustedes, como me acaban de señalar, me dicen, existe lo que viene a ser un acuerdo plenario, ¿no? Existe un acuerdo plenario. Claro, Carlos Vargas, te puedes apartar, pero señalando argumentos diferentes a los que ya se trataron, nuevos argumentos, claro, pero sí finalmente te puedes apartar. ¿Ya? Entonces, esto es la argumentación, una explicación jurídica, una explicación legal. Lógicamente uno me dice, no, es imposible que puede ser el autor de un delito de feminicidio, una mujer, porque tienes el acuerdo plenario 1-2016, ¿no? Claro. Entonces, dicho acuerdo plenario es la que establece que en el caso del delito de feminicidio es un tipo penal especial. Entonces, al ser un tipo penal especial, el único que es autor es varón. Me está argumentando y su argumentación es jurídica porque está en el amparo de la ley, ¿no? Lo otro que hace mención es, por ejemplo, doctores, aquello que guarda congruencia o que guarda relación también jurídicamente a la existencia del pronombre nominal. Porque fácil, quien abrace el contexto del pronombre nominal me podría decir, bueno, aquí no existe una especial motivación, aquí el pronombre nominal es claro, porque ya es establecido que cuando señala el que hace referencia tanto a un varón y hace referencia también a una mujer. Entonces, por ende, la figura del delito de feminicidio puede ser cometido por un varón o una mujer. Lo que me está haciendo es una argumentación que es válida también, ¿no? Entonces, doctores, en eso consiste una argumentación, en una polemización, ¿no? Y diariamente nosotros vamos a argumentar. Por ejemplo, si yo les digo, el fiscal, mira, voy a hacer, y acá ustedes me van a argumentar jurídicamente también. Miren, el fiscal requiere prisión preventiva contra Luchito. Entonces, el juez requirió prisión preventiva contra Luchito, se lleva a cabo la audiencia y el juez declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Luchito. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que el juez declaró fundado hecho? A ver, ¿por qué el juez había declarado fundado hecho?
¿A qué se debe? ¿Quién me dice por qué el juez declara fundado? Y obviamente hay que hablar desde un contexto técnico. ¿Por qué? Ya, pero porque, o sea, técnicamente, ¿por qué el juez habrá dictado prisión preventiva? Porque el fiscal sustentó bonito, habló bonito, eso lo cuenta al momento de hablar, es expresivo y por eso lo declaró fundado. O técnicamente ese requerimiento fiscal que tendría que haber cumplido. Para un requerimiento de prisión preventiva, ¿qué se tiene que cumplir? Las pruebas. mm, ya, pero más que las pruebas, claro, Jessica. Porque más allá de las pruebas, para el criterio, en todo caso del juez, se han cumplido lo que se denomina como los presupuestos materiales. Entonces el juez dice, se han cumplido los presupuestos materiales, es decir, los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona como autor o partícipe, se ha cumplido con la prognosis de la pena superior, en este caso, 5 años, se ha cumplido con el presupuesto material, cualquiera de los dos bien peligro de fuga, peligro de obstaculización, entonces se entiende que se cumplió con con estos presupuestos materiales, ¿no? A través del análisis, claro, de los graves fundados elementos de comisión que se señala, para, por ejemplo, fundamentar eso. Entonces, la respuesta que damos es una respuesta técnica, es una respuesta jurídica, estamos argumentando jurídicamente, incluso más puedo argumentar jurídicamente con los factores de los valores probatorios que se tienen, ¿ya? Muy bien. Acá nos dice, por ejemplo, personalmente sostengo que incluso si se cumplen los tres presupuestos, el juez puede optar por no conceder la prisión preventiva al fiscal. Pero ¿por qué sería? ¿Por qué sería, por ejemplo, ahí, por qué el juez, advirtiendo que igual se cumplen los presupuestos materiales, cuál sería en todo caso el criterio, la argumentación jurídica del juez para decir, bueno, se cumplen los tres presupuestos materiales, pero no declaro fundado la prisión preventiva? Ahora, no hay que decir, pues no, eso es un imposible suceso, porque finalmente todo es posible, todo acontecimiento es posible, ¿no? Bueno, por eso existen las apelaciones, para que un juez de segunda instancia haga una adecuada valoración. El de primero quizás no realizó una valoración a media, necesita una valoración superior y en base a ello deliberar una decisión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Que nos dice, ¿qué es y cuál es su importancia? Bueno, a ver, vamos a ver acá. El tipo penal dice podrá, no dice deberá. No es el tipo penal, no el tipo penal 268. ¿Pero de qué estamos hablando? El 268, miren, vamos a ver. Prisión preventiva, presupuesto material de la prisión preventiva. Acá dice, el tipo penal dice que es una institución, ¿no? Digamos que el artículo señala, no el tipo penal del artículo 108, 268, Código Procesal Penal. Presupuesto material, el juez a solicitud del Ministerio Público podrá dictar, ya, mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia, pero claro, pero claro, yo entiendo, pero no es que, mira, dice, el juez a solicitud del Ministerio Público podrá dictar mandato, podrá, ¿no? El tipo de podrá, pero ¿qué significa podrá? Ya, uno podrá dictar, pero lo que pasa es que la descripción de los tipos penales o la descripción de las instituciones procesales, como es este caso, lo tenemos que interpretar, ¿no? Porque si no, imagínese usted que lo mismo se diría cuando se emita una sentencia, porque igual también en el caso de una sentencia, no, uno puede interpretar, bueno, el juez podrá, ¿no?
En este caso, lo que hay que hacer es una interpretación porque te dice, podrá dictar si atendiendo a los primeros, o sea, podrá dictar si atendiendo a los primeros recados sea posible determinar la concurrencia. O sea, si se da la concurrencia, podrá dictar. Pocas palabras, va a dictar, ¿ya? No es que me dice el juez, si lo considera necesario, dictará, o si a su criterio, sería lógicamente este, de un marco de posibilidad grande, pero en este caso no. Es una posibilidad, no es una, ya, pero no es una obligación, pero claro, es que lo que pasa es que hay que hacer una interpretación de ese tema de podrá, ¿no? Porque se entiende que si se cumplen los recaudos va a tener que dictar. Ahora, hipotéticamente, si no, si a pesar que se cumplan los recaudos no dicta, entonces tendrá que hacerse una apelación, pues, ¿no? Una apelación al auto de prisión preventiva para ver por qué se ha tomado esa decisión primigenia. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es importante la argumentación jurídica? La argumentación jurídica es el alma de cualquier sistema legal. Permite a los profesionales del derecho presentar sus casos de manera coherente y persuasiva, ayudando a determinar el resultado de un litigio. Una argumentación efectiva puede influir en cómo se interpretan las leyes y en la toma de decisiones judiciales. Además, una sólida argumentación puede ayudar a establecer nuevos precedentes legales, lo que a su vez puede afectar la jurisprudencia futura. ¿Cómo hacer una buena argumentación jurídica? Construir una argumentación jurídica sólida es un arte que requiere precisión, coherencia y profundidad. Por supuesto que sí, pero creo que ahí hay que agregarle conocimiento, porque no me dice cualquier argumentación, me dice argumentación de carácter jurídica. Muy bien, cuando nosotros hablamos de estos aspectos que son importantes, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los factores de la argumentación me permiten a mí hacer referencia que cuando vamos a tener a bien de señalar alguna cuestión importante, va a permitirnos a nosotros la exigencia de conocer el fundamento de una argumentación. En la argumentación me va a permitir, por ejemplo, para poder lograr verificar, uno, una investigación exhaustiva. Vamos a investigar. Cuando nosotros empezamos a investigar, ¿no? Antes de empezar a construir el argumento, es fundamental llevar a cabo una investigación. De hecho, hoy en día, cuando se habla mucho de la inteligencia artificial, cuando en su momento se hablaba de tarea fácil, de rincón del vago, entre otros, entonces como que uno decía, mira, es muy fácil es muy fácil la información que obtengo, pero era una información que obtenías que no era producto, por ejemplo, de lo que venía a ser todo un factor de una investigación. Entonces, cuando uno no investiga, hay grandes posibilidades que al momento de sustentar, hagamos sustentaciones insuficientes, hagamos sustentaciones que no tengan mucha profundidad, pero eso debemos evitar. Para buscar evitar ello, entonces hay que realizar una adecuada investigación previamente para que luego de eso podamos argumentar. ¿Se recuerdan hace un momento que hablábamos del caso de la figura del delito de feminicidio? En el caso, por ejemplo, de la figura del delito de feminicidio, la polémica estaba si es un tipo penal especial o no es un tipo penal especial. Y de inicio, desde la redacción del pronombre nominal, nosotros llegábamos a a la aseveración que lógicamente no venía a ser un tipo penal especial, sino que cualquiera lo podía cometer. Sin embargo, cuando luego sustentamos el acuerdo plenario 1/2016, ahí la situación sí cambia porque es dicho acuerdo plenario que sobre la figura del delito de feminicidio establece que este debiera ser un tipo penal especial, ¿no? Entonces, es importante, ¿ok? Siguiente, identificación de puntos claves. No toda la información que nosotros recopilamos, no toda la información que nosotros podemos encontrar, necesariamente es una información, doctores, valedera, ¿ya? A veces es sobreabundante. Reitero, no necesariamente toda documentación que nosotros obtenemos, toda documentación que nosotros encontramos, toda la documentación que nosotros hallamos, toda la información nos va a ayudar necesariamente a construir, por ejemplo, nuestra
nuestra fundamentación, porque existen acuerdos plenarios múltiples, así como los libros, ¿no? Recuerdo que hace unos días conversábamos ahí con unos fiscales y decía, a ver, yo quiero un buen libro en litigación oral. Entonces, por ahí algunos colegas dijeron, "Ah, bueno, hay varios, te sugiero tal". Entonces decían, pero ese libro no lo quiero. ¿Por qué? Porque yo ya he leído libros parecidos del autor y es pro defensa. Yo necesito un libro más bien para acusar. Entonces, ¿qué significa esto? De que a veces el autor que de un libro, y eso lo conocí en una presentación de un libro donde dijo, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Eh, Establecía de que su corazoncito, ¿ya? Su corazoncito, le había ganado porque su libro era pro investigado. Era pro investigado. Porque claro, uno busca, por ejemplo, un libro neutral. Y lo mismo podría ser, si el autor del libro viene a ser fiscal, entonces tal vez es pro Ministerio Público. Pero es bueno de ambos. Por eso uno decía que no todas las informaciones al momento de argumentar necesariamente van a ayudar a mi tesis. Necesariamente me van a ayudar a lo que yo quiero decir. Va a haber ciertas informaciones de las múltiples que encuentro que lógicamente van a reforzar mi posición, pero van a haber muchos libros que tal vez yo voy a encontrar que no necesariamente refuercen mi posición, más bien pueden reforzar la posición de la contraparte. ¿Ya? Muy bien. Acá nos dice, muy bien. Ah, ok, correcto. Sigamos. Estructura lógica. En el caso de una estructura lógica, una buena argumentación jurídica debe tener una estructura lógica y organizada. Divide tus argumentos en secciones claramente definidas, cada una respaldando un punto específico. Utiliza encabezados y párrafos cortos para facilitar lo que viene a ser la lectura y comprensión. Uso de precedentes. La anterojurisprudencia desempeña un papel esencial, ¿no? O la utilización, mejor dicho, de la jurisprudencia desempeña un papel esencial en la argumentación jurídica. Utiliza casos precedentes similares para respaldar tu punto, destaca como estos casos el patrón. O sea, claro, porque de una u otra manera, cuando yo tengo jurisprudencia relevante sobre un caso, me va a ayudar muchísimo a lo que viene a ser mi fundamentación, ¿ya? Claro. Un refuerzo. Análisis legal profundo. Bueno, eh, es algo así como escribir un artículo científico, porque en el artículo científico yo tengo que también profundizar, tengo que ser mucho más dogmático. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros analizamos el contexto de profundidad, entonces analizamos, por ejemplo, yo quiero presentar algo, una tesis o un artículo jurídico sobre la problemática de los presupuestos materiales. Entonces, yo voy a empezar a fundamentar, a señalar precisamente los aspectos que están polemizándose respecto al cumplimiento de los presupuestos materiales. Ahí radica el análisis profundo. Y finalmente, una persuasión racional y una claridad y concisión. ¿Ya? Muy bien, estimados participantes. De esta manera estamos llegando a la parte final de la sesión de clase del día de hoy y llegando a la parte final también de este curso, ¿no? que se ha desarrollado por la institución CEFOCAP. Estamos llegando a la parte final. Yo quiero aprovechar ya en cuestión de palabras finales, uno, para poder felicitarlos porque todavía faltan pocos días para cerrar el año, hoy, mañana, y luego tenemos el martes, y hay muchos dicen, no, yo ya me tiré al abandono, ya fue este año, el otro empieza. Pero a mí me da mucha alegría que ustedes, siendo 29 de diciembre, estén aquí en clases. O sea, eso dicen muchos de ustedes. Estén escuchando, estén participando, de hecho ustedes van a tener luego su certificado, pero qué bonito que ustedes estén en esta capacitación, mientras que otros quizás, o sea, por lo menos yo estoy seguro, no sé cómo estarán en los otros aspectos de su vida, espero que bien, pero en el aspecto académico lo están cerrando muy bien, porque lo están cerrando en plena capacitación. Entonces, eso dice mucho de lo profesionales que ustedes son, ¿no? Porque están invirtiendo un tiempo también un domingo en la noche y eso suma. A la larga suma, o va a sumar, te va a dar un plus adicional, ¿no? Entonces les felicito,
Y también aprovecho, por supuesto que sí, para extenderles a cada uno de ustedes un fraternal saludo, un saludo por este venturoso año 2025 que ya viene. Vamos a tener 365 oportunidades. Cada día es una oportunidad, cada día es un reto. Tenemos que ser mejores y la competencia es con nosotros mismos. De hecho, hay que buscar al final de cada año ser la mejor versión de lo que fuimos el otro año, para que nuestro yo del año pasado diga, ah, no, este es el forzado este año. Cada año tenemos que ser la mejor versión. Cada mes tenemos que ser la mejor versión del año, del mes pasado. Y yo pues estoy seguro que lo van a alegrar, ¿no? Entonces, nuevamente desearles una felices fiestas, un venturoso año 2025 y muchos éxitos a cada uno de ustedes. Un abrazo y Dios mediante pues espero ya verlos en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Muchas gracias, doctor. Quedamos muy agradecidos por su presencia en este curso y también con este curso estamos dando por culminada lo que es nuestro diplomado especializado. También agradecer a cada uno de los participantes que nos han venido acompañando desde la primera sesión, esperando siempre pues que nuestras clases hayan sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches.